escuchen al ministro de Hacienda. Lo responsable es que escuchen al ministro de Hacienda por encima del ministro de la Política a la hora de tomar decisiones sobre la economía. Todo el mundo le está advirtiendo, ex ministros de Hacienda, el propio ministro de Hacienda del gobierno está advirtiéndole a los congresistas, bájele a ese umbral, sigue estando muy alto o nos vamos a quebrar. ¿De dónde va a salir la plata? Giovanni, hay que oír al ministro de Hacienda, sin lugar a dudas, en un proyecto tan importante, reforma constitucional, lo hemos explicado en el noticiero, que puede terminar toteando las finanzas públicas, y me perdonan la expresión toteando, pero es que esa es la realidad, porque lo que va a hacer es acabar de redistribuir hacia las regiones unos recursos sin que necesariamente se sepa muy bien qué van a hacer esas regiones y dejando al gobierno nacional con menos recursos y quizás con la misma cantidad de obligaciones. Eso significa que había que oír al ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda originalmente, cuando digo originalmente es hace 2 semanas, no había dado su aval a este proyecto, como tampoco Planeación Nacional. Lo que pasa es que el aval lo tiene que dar exclusivamente el Ministerio de Hacienda, pero Planeación Nacional, el otro instituto técnico, la otra entidad técnica en ámbito económico del gobierno, tampoco había respaldado el proyecto. Y de la semana pasada esta, simsalabim, como decía un mago en mi época de infancia, las cosas se alinearon, los astros se alinearon y de repente desaparecieron las objeciones de planeación, desaparecieron las objeciones de Hacienda y arrancó la planadora del ministro de Gobierno, del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y de la mayoría, inmensa mayoría de los senadores. Ahora reaparece el ministro de Hacienda diciendo: pilas con el umbral. Acuérdense que el umbral se refiere al porcentaje, hoy se reparte más o menos 24% de los ingresos del gobierno central a las regiones, se va a subir hasta el 39,5% y el ministro decía que debía ser un poquito menor. Hoy vuelve y dice pilas con ese porcentaje y dice además hay que ver si el timing, el tiempo es el correcto o no. ¿Es oportuna o no esa declaración? Creo que ya es extemporánea, porque estábamos hasta el día de ayer en el 6º de 8 debates, reforma constitucional. Le quedan 2 debates y esos debates se van a dar en la Cámara de Representantes, donde el gobierno, si le sonó aplanadora lo que pasó en el Senado, esto va a ser una tractomula, porque la Cámara de Representantes es gobiernista. Por lo tanto, ¿cómo echamos de menos ese punto de vista del ministro de Hacienda cuando era importante? En la última instancia del debate en el Senado, cuando él se fue para la COP16 en Cali. Yo lo respeto, es una persona respetable, es el adulto responsable en temas de economía en el gobierno, pero se desapareció cuando no se podía desaparecer. ¿Usted cree que hubiera cambiado algo si él hubiera estado en el debate en el Senado de la República con el umbral? Yo creo que sí, porque es una voz autorizada. Lo que pasa es que había unas mayorías ya consolidadas, Ariel Ávila, ya con el ministro Cristo y sobre todo con los senadores de las regiones. Usted vio a Efraín Cepeda, el presidente del Congreso de la República, fue el primero que salió a defenderlo. Giovanni, solamente hubo 2 votos negativos. Solo 2. No, eso era imposible pararlo. Era imposible se hubiera pararlo. podido quedar en la COP, no pasaba nada. Pero por lo menos quedaba relativizado y en tela de juicio el argumento del ministro del Interior de eso no tiene ningún efecto fiscal, cuando el ministro de Hacienda, que es el que maneja las finanzas públicas, venía diciendo que sí tenía efecto fiscal. Se desapareció cuando no debía. Oiga, ¿esa Simsalabim de quién era? ¿De Houdini o de Gustavo Logia? Hombre, le voy a averiguar, pero ¿se acuerda de Simsalabim? Day? ¿Ah? Day, el inventor de la magia. No, sí, ¿tampoco? A mí me tocaba, como los sábados por la noche, cuando yo era chiquito, aparecía un mago en comerciales y en... ¿Eso no era Gustavo Logia? Operación, no, era anterior a Gustavo Logia. Operación Jaja. Exactamente, pero vea, usted está votando la cédula, Giovanni. Yo no, yo soy jovencito. ¿Cómo no?